Bueno familia, bienvenidos a este nuevo recap analizando esta operación que tomamos en el australiano dólar durante esta semana. El objetivo es que puedan entender y mostrarles en detalle cuáles fueron las decisiones, los criterios, los argumentos que nos llevaron a tomar esta decisión y obtener pues los beneficios que tuvimos. La idea es mostrárselos en detalle y que de esta manera pues ustedes también puedan aprender a tomar estas mismas decisiones. Vamos entonces a empezar por entender un poquito cuál era el contexto general del mercado. Recuerden que siempre que yo voy a hacer un análisis, lo primero es entender ese contexto general. ¿Qué estábamos observando? Entonces, empecemos por decir que en ese momento nosotros estábamos aquí en el mercado, ¿de acuerdo? ¿Qué estábamos viendo? Lo primero es que estábamos observando un mercado que nos estaba diciendo que tenía una dirección alcista. ¿Por qué una dirección alcista, Jonah? Porque si ustedes observan, pues el mercado había hecho este rompimiento a la baja, posteriormente había hecho este rompimiento al alza y eso nos dejaba entonces con este rango de compras. Teniendo en cuenta ese rango de compras, lo que teníamos que entrar a observar era cuál era la etapa. Si nosotros observamos, pues el mercado estaba en dirección alcista con un potencial movimiento de etapa de retroceso. Eso me da a mí la idea general de lo que es o de lo que podría llegar a ser la dirección del mercado intradiaria, pero que corresponde ir a mirar en las estructuras medias qué me estaba mostrando el mercado, si efectivamente el mercado tenía intenciones de generar ese retroceso. Basado en eso entonces me voy a analizar estructuras medias que principalmente son en marcos de tiempo de 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos por ahí. Y lo primero que observamos entonces es que el mercado efectivamente nos estaba mostrando la intención de retroceso que se estaba generando. ¿Qué me estaba mostrando esa intención de retroceso? Fíjense que el mercado había hecho este rompimiento arriba, posteriormente rompimiento abajo y me había dejado esta zona de interés. Observamos en estas estructuras medias cómo el mercado había caído y estaba regresando a esa zona de interés. Esta zona de interés que me decía que a partir de ahí el potencial de ventas era un potencial importante, era un potencial alto. Entonces observemos que efectivamente el mercado toca esa zona de interés. Observen, y tocando esa zona de interés, aquí es donde viene el detalle más importante, el mercado le había generado rompimiento a este punto mínimo. ¿Por qué eso es importante? Porque ese rompimiento de este punto mínimo lo que me estaba mostrando en ese momento era que la fuerza que se estaba generando gracias a esta zona de interés o a esta zona de oferta era una fuerza que se estaba validando. ¿Cómo así que se estaba validando? Sí, fíjense cómo el mercado había hecho este último impulso y con este rompimiento se estaba dando lo que nosotros llamamos una falla en la estructura de mercado. Se está validando la fuerza de ventas. Y al validarse esa fuerza de ventas, observen que el mercado me estaba dejando acá otra zona de oferta, otra zona de interés y es con base en esta zona de interés que yo busco mi operación. Porque ¿qué entiendo? Entiendo que el mercado tiene ventas gracias a esta zona de interés, genera ventas con este movimiento y me deja otra zona de ventas. ¿Qué me correspondía entonces esperar dentro de esa zona de interés? Que se generara uno de los patrones que hemos estado enseñando. El mercado entonces, observen cómo regresa, cae un poco más, regresa a esa zona de interés, quiero que lo miren, y cuando regresa a esa zona de interés, cuando está metido dentro de esa zona de interés, es que yo voy a ir a buscar mi patrón. Ahora, ¿en qué busco yo esos patrones? En temporalidad principalmente de 3, 2, 1 minuto. Me voy a la estructura de un minuto y observen cómo aquí se estaba generando esa nueva confirmación. Se estaba generando ese nuevo elemento validador de que había un gran potencial de ventas. Fíjense cómo el mercado hacía este impulso, retroceso, aquí generaba mi último mínimo, aquí generaba un nuevo rompimiento y con el rompimiento de este mínimo me generaba una nueva FEM, un nuevo validador de que posiblemente el mercado tenía movimientos de ventas. Observamos cómo dentro de ese último impulso que se me generaba acá, teníamos esta zonita de interés que la voy a poner un poquito más oscura en otro color y es desde ahí que nosotros buscamos la venta. Esta operación es una operación que nosotros ponemos con el stop loss por encima del último máximo. Esto nos dio
nos daba un stop loss alrededor de 3 pips. Algunos dicen, Jonah, ¿por qué no lo pusiste menos? 2 pips y medio, 2 pips. No, yo normalmente las operaciones las hago con un stop loss de alrededor de 3 pips por temas de spread que se maneja en el broker. Entonces, claro, aquí tenemos esta operación con 3 pips y fíjense cómo efectivamente, después de que el mercado, vamos a poner esto aquí de una manera un poco más visible, fíjense cómo efectivamente, después de que el mercado toca esa zona, ¿cierto? Después de que el mercado efectivamente se mete ahí, como a partir de ahí el precio sube un poco más, pero desde ahí se desploma. ¿De acuerdo? Esa fue la operación que tomamos. Teníamos como targets importantes, por supuesto, estas zonas de interés en las que estuvimos haciendo gestión, esta zona, posteriormente esta siguiente zona, pero si nosotros observamos, aunque nosotros no le sacamos a esta operación el 1.30 que dio, sí logramos sacar posiciones o mantener posiciones hasta más o menos el 1.15, 1.20, por ahí estuvimos sacando todavía o más bien manteniendo algunos lotales. Entonces fíjense cómo se da la operación de bien, mercado llegando hasta los puntos más extremos, ¿cierto? Hubo que tener bastante paciencia, pero al final fíjense cómo el mercado termina generando toda esa muy buena caída dentro de lo que fue ese análisis y esa operación. Ya después tuvimos por aquí una nueva operación, esta ya es al siguiente día. Esta operación sí sale en pérdida, pero eso será un recap de un siguiente video. Espero que el recap de esta operación te haya gustado mucho. Si te gustó, comenta, comparte y te invito a que me sigas para que te mantengas al tanto de toda esta información. Dios te bendiga, nos vemos pronto.